atención al pastor Ariza. Él es la persona más acomedida que tenemos, gracias al Señor, porque Él siempre está dispuesto. Y creo que, pastor, porque usted le ha dado vuelta casi a todos los distritos. Así que, pastor, bienvenido. Sea el Señor, el Espíritu Santo, usándolo para fortalecernos en este propósito de prepararnos para la recepción del Espíritu Santo. Muy buenos días, pastor, que el Señor le bendiga y es su tiempo. Buenos días, Pastor Muy buenos días, apreciados hermanos. Y yo les digo que para mí de verdad es un privilegio poderme levantar a esta hora con ustedes para compartir esto. De manera personal, para mí esta ya es la sexta semana que lo hago, que estoy repasando, estudiando, escuchando este material y creo que es una bendición. Así que para mí es toda un privilegio poder compartir con ustedes. Voy a pedirle el favor al anfitrión, si me regala para compartir pantalla. Hoy es la noche, el día 5, la mañana 5, y entonces vamos a trabajar uno de los temas que más le preocupó a Jesús. Y cuando Jesús en ocasiones hizo oración por sus discípulos, ese era el tema que más le preocupaba y lo que más le pedía al Padre. Le decía al Padre: Padre, yo deseo que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. En el libro de Hechos, en el capítulo, tanto en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, nos muestra que esa fue una de las evidencias del derramamiento del Espíritu Santo. Pedro y Juan, dice el capítulo 3, subían juntos. Gracias. Ellos subían juntos a la hora de la oración. Y yo siento, cuando uno mira los evangelios, que Pedro y Juan tenían grandes diferencias, porque los propósitos de cada uno de ellos eran diferentes. Dicho sea de paso, si alguno quiere este material completo, el pastor Osa tiene el libro, yo se los puedo enviar. Este libro está todo en PDF. Entonces, solo que nosotros por el tiempo, hemos sacado algunas partes, pero el libro lo tenemos completo también y están las diapositivas, quien quiera tener este material. Entonces, ahí uno ve en Hechos, cuando uno empieza a mirar ya el desarrollo de la experiencia de los discípulos después del aposento alto, vemos a Pedro y a Juan. Pedro, un hombre de mucha experiencia, pero un hombre con un temperamento fuerte, un hombre con sus propias, él tenía sus propias ideas. Incluso más adelante, aún ya después de haber recibido el Espíritu Santo, él lucha con sus propias ideas. El apóstol Pablo le ayuda y en un momento dice: no, mira, no haces tu palabrerío con tu ciencia. Y entonces él toma un camino diferente. Por allá más adelante en el capítulo 10 de Hechos, Pedro entiende un poco a través de la visión del lienzo qué era el evangelio, porque recuerden que Pedro no le quería predicar a los gentiles, porque creía que la salvación no era para los gentiles. Él tenía una posición de cuanto al evangelio, de la circuncisión. Él quería ser un judaizante, él quería que todo mundo se convirtiera al judaísmo y quería que todo mundo se circuncidara. El apóstol Pablo, que entendía un poco más, el apóstol Pablo entendía un poco más la teología de la salvación y de la justificación por la fe, trataba de ayudarlo, pero Pablo decía: no, no, a mí usted no me va a enredar. Y entonces él insistía. Sin embargo, en medio de las diferencias, en medio de las diferentes formas de pensar de cada uno de ellos, podían vivir juntos. Y pues esa es una lección para nosotros, es una lección para nosotros, porque fue la preocupación más grande del Señor, la unidad. Y entonces dice: el Salvador estaba preocupado por la unidad de la iglesia. Oró para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea
que tú me enviaste. Y saben que cuando Jesús oró por sus discípulos, no solo estaba orando por ellos, esa oración también la estaba elevando para nosotros y para este tiempo. Y saben que en la parte final del versículo dice, pero la unidad debe suceder en la iglesia para que el mundo crea que tú me enviaste. Hoy vivimos en un mundo muy polarizado, vivimos en un mundo muy dividido. Cada quien dice cosas. Yo por lo menos miraba en estos días, cada quien de los países frente a esta pandemia, sobre la situación tan terrible que estamos viviendo, cada país ya empieza a anunciar la vacuna. Rusia dice que ya va a tener la vacuna, China va a tener la vacuna, Estados Unidos tiene la vacuna, y cada uno buscando sus propios intereses y cada quien mirando a ver cómo venden primero esa vacuna. Y en vez de haberse unido el mundo, pero son intereses diferentes. El mundo está dividido, las familias están divididas. Entonces, cuando alguien empieza a buscar algo diferente y llega a la iglesia y encuentra que la iglesia también está dividida, entonces de alguna manera es difícil que ellos crean que el Señor nos ha enviado. Y hay que cuidar muchísimo eso. No tiene sentido que una iglesia se divida, una junta de iglesia esté dividida, que un distrito esté dividido, que la asociación y sus distritos estén divididos, porque finalmente todos somos un mismo logo, una misma iglesia, una misma familia, y se supone que compartimos los mismos propósitos. Esa era la preocupación mayor del Señor Jesús. Que el mundo esté dividido es normal, pero cuando la gente viene del mundo, llega a la iglesia, en la iglesia tiene que encontrar algo diferente. Entonces, es una condición especial para estos tiempos. El anhelo de Cristo era que cesaran la disensión, los celos, la lucha por la supremacía y el conflicto entre sus discípulos. Oró para que su unidad, a pesar de todas sus diferencias, revelara al mundo el poder de su amor. En esa experiencia de Pedro y Juan, y Lucas cuando escribe, él deja ese detalle. Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración, pero es que estamos hablando de un Pedro, como les menciono, con un temperamento fuerte, de pronto por sus años ya se había vuelto como terco, y Juan, que también le llamaban el hijo del trueno, un muchacho joven con todo el vigor de su vida, pero también de un temperamento fuerte. Así que ustedes imagínense cómo fue el caminar de Pedro y Juan durante esos 3 años al lado de Jesús. Yo creo que las relaciones de ellos dos eran bien complicadas, porque los dos tenían el mismo temperamento, quizás cada uno de ellos tenía su forma de pensar, entonces se dividía, pero ya en hechos, cómo aprenden a convivir juntos, a vivir juntos y pueden ir juntos a un momento especial, que era un momento de la oración. Pastor, se escucha muy bajitico. Bueno, yo voy a mirar a ver qué pasa. De pronto, hermana, revise su audio, el del computador, si de pronto el sonido. No sé si alguien más me escucha bajito. No se escucha casi, pastor. No le escucho puro bajitico y mi esposo no alcanza a escuchar. Aquí escuchamos perfectamente. Sí, Se está escuchando bien, pastor. Hermanita Señor. Lucila, debe ser usted, porque si se está Sí, súbale escuchando el bien. audio. Súbale el audio, hermana Lucila, a su celular. El sonido, Bueno. súbale el sonido. Bueno, hermana Lucila. Dice, los discípulos antes del Pentecostés también albergaban ambiciones egoístas. Mateo 20:21. Inducido por el deseo de supremacía de sus hijos, la madre de Santiago y Juan le pidió a Jesús que cada uno de ellos tuviera un lugar prominente en la que ellos creían que sería su reino terrenal próximo. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Yo creo, hermanos,
que esta circunstancia sí que empeoró la situación de los discípulos. Yo creo que cuando los demás se enteraron del pedido de la madre de Santiago y Juan, yo sí creo que esta situación, porque hay algo en el ser humano que está ahí todo el tiempo y es el egoísmo. Yo les voy a contar algo. Llevo trabajando ya 14 años como pastor. Bueno, y es diferente los iglesias, los distritos. Pero si hay algo que me ha parecido complejo, difícil en la iglesia, son los nombramientos. Mm, yo pastoreo una iglesia grande aquí en Bogotá y, el proceso más difícil en esa iglesia eran los nombramientos. Después de esos nombramientos, la iglesia quedaba dividida. O sea, era una cosa compleja. Nombrar al primer anciano era difícil. Después salían los comentarios. Esa junta la dirigió fue no el Espíritu Santo, sino el diablo. Por lo menos me acuerdo que el tema de las Dorcas, la directora de Dorcas, las hermanas todas querían. eh, el tema del ministerio infantil y entonces salían los hermanos con resentimientos, se ofendían. Era una cosa, pero qué cosa tan dura. Yo decía, ¿qué tal si en la iglesia adventista por alguno de los cargos se diera algún reconocimiento? Sería una cosa catastrófica. Entonces, imagínense ustedes aquí los discípulos. Ellos pensaban que el reino del Señor era para esta tierra y entonces yo me imagino que cada uno de ellos ya tenía repartido los ministerios. ¿Quién iba a ser el ministro de Defensa, el de Economía? Bueno, ellos ya estaban ahí organizándose, cada uno ya tenía listo, según su perfil, lo que iba a hacer. Entonces era una situación muy compleja, muy compleja. Y ahí sus relaciones se empeoraron después de ese pedido. Cuando buscaron a Dios en oración, el Espíritu Santo unió sus corazones en amor cristiano. El relato de Hechos registra, todos estos perseveraban unánimes en oración, ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con los hermanos. Entonces, esa experiencia de estar allí les sacó del corazón algo que les impedía avanzar en la obra del Señor, que eran los celos, que era el egoísmo que había, que eran las ambiciones personales, porque cada uno estaba buscando lo propio suyo. Y entonces de esa manera ellos como iglesia, como pueblo, como familia, no iban a poder impactar y llevar la misión que el Señor quería que llevaran. Los discípulos no pidieron una bendición para sí mismos, por las almas. El evangelio había de ser proclamado hasta los confines de tierra. Proclamó el Espíritu Santo y miles se convirtieron en un día. Entonces ellos allí entendieron cuál era el propósito de la misión. Ellos entendieron que no era para cada uno conseguir sus propios beneficios, sino entendieron que era algo más profundo, que no era tan superficial el llamado que habían recibido y entendieron que esto se trataba de salvar almas, las personas que estaban pereciendo del pecado. Yo les mencioné a ustedes el sábado, yo en ocasiones, en las noches, antes de ir a dormir, subo a la terraza acá de donde vivo en un lugar alto y desde aquí puedo ver la ciudad. Y a mí me impacta, ¿saben? Pensar cuántas personas van a ir a la cama sin tener un conocimiento de Jesús, sin tener una esperanza de que el día de mañana será diferente y que la diferencia no es porque los políticos arreglen el mundo, ¿sí? Sino la diferencia es porque Cristo pronto vendrá a buscarnos. Y pienso en cuántas personas se acuestan y van a tener una noche difícil, otros están en el hospital, quizás a punto de muerte, pero sin saber que si mueren, cuando venga Cristo los va a resucitar.
Yo le pido a Dios, Señor, ayúdame. Ayer que salí a hacer algo a comprar alimentos y miraba a las personas en el sector donde vivo, ya levantaron la cuarentena y todo el mundo saliendo y algunas personas tratando de sobrevivir la vida. Y eso es lo que hace el mundo, sobreviven la vida. Pero nosotros tenemos algo diferente, nosotros tenemos, cuando nos acostamos, tenemos una esperanza con la que nos acostamos y por lo menos en medio de esta situación que cualquiera puede resultar con esta pandemia y con la esperanza de que, bueno, si Dios me llama al descanso, pero que voy a resucitar, eso es o sea, nosotros tenemos una perspectiva de vida muy diferente que no la tienen otras personas. Pero cuando nosotros conocimos el Evangelio fue por la gracia y la misericordia del Señor. Y así estaba la vida de los discípulos antes de que Jesús los llamara, sin esperanza, no veían más futuro, bajo los abusos de Roma. Pero ahora cuando ellos vienen y en el aposento alto entienden de qué se trató el llamado del Señor. Y si ustedes leen la historia, el establecimiento de la iglesia en el primer siglo fue muy difícil, muchísima persecución, mucha muerte, les quitaban las cosas a los discípulos. Recuerden que la mayoría de los discípulos tuvieron muertes violentas, este, pero eso no les robaba el gozo, porque entendían que luchaban contra las fuerzas del enemigo, pero que había una recompensa. Y saben que hoy nosotros de alguna manera debiéramos estar preparados para lo mismo. Vienen días muy difíciles y entre esos va a venir persecución para el pueblo del Señor. Van a venir desgracias. Quizás nos van a quitar muchas de las comodidades que tenemos, nuestras propiedades nos las van a quitar. Todo esto va a suceder antes de que venga el Señor. Pero nosotros nos vamos a consolar con ese gozo de que Cristo vendrá y ahí es donde tenemos que entender cuál es la misión principal de la iglesia. A mí me impacta la experiencia de Jesús en el templo, cuando saca a la gente que está allí en el templo. Es una actitud de Jesús que no nos revela al Jesús que conocemos, al Jesús de amor. Hace unos látigos y empieza a sacar a la gente, pero ¿sabe qué había indignado a Jesús? ¿Por qué Jesús tomó esa actitud? Porque las personas que administraban el templo habían hecho del templo algo diferente y solo con el templo buscaban ganancias para ellos, pero cuando venía la gente a traer su ofrenda y con el pacto que habían hecho con los cambistas, porque los sacerdotes recibían como un porcentaje de lo que los cambistas recogían ahí y habían elevado el costo de las ofrendas de tal manera que impedían que la gente llegara a Cristo. La iglesia misma se había vuelto un obstáculo para que la gente llegara a Cristo, porque todo lo que, digamos, todos los intereses egoístas que habían en el corazón de esas personas, solo hacía que pensaran en ellos mismos y se habían convertido en gente egocéntrica. Los judíos del momento que administraban el templo del Señor y de alguna manera administraban la salvación del Señor, se habían convertido en egocéntricos y solo pensaban en ellos y habían impedido la salvación muchas personas. Entonces ahí es donde el Señor a través de venir y nuevamente empezar a establecer la misión, a restaurar otra vez la razón de ser del templo, es que viene y establece una nueva iglesia. Pero para erradicar todo eso que había en el corazón de los discípulos, le costaron 3 años y medio, pero todavía el Señor se va y no logra dejar las cosas bien hasta que en el aposento alto del Espíritu Santo, a través de un examen de conciencia de cada uno de ellos, viene y los confirma y pasa a lo especial. Y ahora sí ellos están preparados para trastornar el mundo. Elena de White, hablando de toda esta experiencia, ella vio que lo mismo tenía que pasar para la iglesia. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿para cuál iglesia? ¿Cuánto tiempo más falta para que venga la lluvia tardía? Es la iglesia que está actualmente. Somos nosotros, usted, yo. Y todo esto tiene que experimentar la iglesia, porque lo contrario no va a venir el Espíritu Santo. Y es con ese poder del Espíritu Santo, no es con la estrategia que tenga la asociación para evangelizar, no es con la motivación del pastor que vamos a evangelizar, es con el poder del Espíritu Santo que vamos a impactar el mundo. Por eso yo en este semestre el Señor puso todo este proceso en mi corazón y creo que esto es elemental.
para nosotros poder cumplir los propósitos del Señor. Porque todos hablamos del fin del mundo, creemos que es el fin del mundo, creemos que Cristo está cerca, deseamos la venida del Señor Jesús, pero no estamos haciendo nada. Y yo creo que estamos empezando por donde debemos empezar, y es prepararnos para que esto suceda. Yo estoy seguro que después de estos 10 días la experiencia de la iglesia ha de ser diferente. Durante estos 10 días en el aposento alto, los discípulos confesaron sus diferencias menores entre sí, se arrepintieron de sus celos, de su orgullo. Su corazón se llenó de amor por el cielo, que dio su vida por ellos. Y ahora estaba a la diestra del Padre intercediendo en favor. Sus ambiciones egoístas se consumieron por su amor a Cristo. Entonces habían unas cosas que impedían que ellos como grupo avanzasen como una comunidad. El orgullo, los celos entre ellos mismos, las ambiciones egoístas. Ahora, cuando nosotros miramos toda la experiencia de los discípulos, miren, nosotros los pastores ya hicimos esto. Nosotros los pastores nos reunimos 10 días. Y esto que pasaba con los discípulos, los celos, las ambiciones, también sucede con nosotros los pastores. Y mientras eso no se derribe en nuestros corazones, el Señor tampoco puede avanzar. Si hay algo también difícil dentro de la experiencia de la iglesia, son los nombramientos también cuando hay un congreso para elegir los dirigentes de la iglesia, el presidente, quienes estarán allá al cargo. Eso también dentro del grupo de los pastores es un asunto complejísimo. Pero el Señor tiene que ir trabajando en todas estas cosas, tiene que ir erradicándonos de nosotros también todas estas cosas para que el Espíritu Santo pueda avanzar, porque esto se vive en todos los niveles de la iglesia, lo que son los celos, lo que es el orgullo, lo que son las ambiciones egoístas, tanto se vive en todas las etapas de la iglesia, tanto en la iglesia local como ya a nivel de asociación, a nivel de unión, a nivel de división, a nivel de conferencia general, hay ambiciones, hay orgullo, o sea, esto es un asunto que el Señor sabía que lo íbamos a vivir, porque el Señor conoce el corazón del ser humano y sabe que eso está en el corazón del ser humano, pero que de alguna manera afecta a la iglesia, afecta al propósito de la iglesia, que es salvar las almas, porque nos enredamos en otras cosas diferentes a lo que debiéramos estar preocupados. Entonces vamos a mirar, según el pastor Mark Finley y en lo que él coloca, cuál sería la base de la unidad bíblica. Esto nos lleva a algunas preguntas prácticas relacionadas con la unidad. La unidad significa que no hay diferencias de opinión. ¿Qué piensan ustedes? Eso es unidad, y ahorita vamos a mirar porque él trata de respondernos esas preguntas. Significa que entonces ahora todos tenemos que pensar lo mismo, nadie puede opinar diferente, porque si alguien opina diferente ya está causando división. Bueno, vamos a mirarlo ahora. Los discípulos, ¿cómo pudieron participar de la unidad completa con disposiciones y personalidades tan distintas? Muy distintas, y sucede hoy en la iglesia, todos somos un mundo diferente. Todos tenemos disposiciones diferentes, entonces ¿cómo vamos a poder lograr la unidad? ¿Qué es precisamente la unidad? ¿Cuál es la base de toda unidad en la iglesia cristiana? A continuación, hay 5 principios fundamentales que llevan a la unidad de la que habló Cristo. Y esto es importante que ustedes lo recuerden, que lo tengan presente. Tenemos un en común. Dios ha hecho a todas las naciones de una sola sangre. Somos uno en virtud del hecho de que tenemos un Padre en común. Él nos creó. Y esto es interesante porque esto nos ubica a todos nosotros. Aquí no hay nadie diferente. Aquí no hay nadie mejor que otro. Todos somos hechos del mismo Dios. Y las mismas oportunidades que hay para el uno, las hay para el otro. Nadie es más especial para Dios. Al contrario, todos somos especiales para el Señor. Eso es algo que tenemos en común. Si alguien quiere, como dice el apóstol, sobrevalorarse más de lo que debiera, debe ubicarse, porque aquí no hay nadie más sobrevalorado que otro. Todos somos especiales para el Señor. Porque así como yo fui hecho por el Señor, el pastor Osa y todos los que estamos aquí, gozamos de esa bendición, de que tenemos a un mismo Creador, tenemos a un mismo Padre que nos ama y que entregó su vida por nosotros. Segundo, tenemos un Redentor en común. Somos uno en virtud del hecho que Él nos redimió.
Así que, así como Jesús murió por Luis Carlos Sosa, murió por Eduardo Ariza, murió por Ingrid, murió por Wilson, por Sara, el Señor murió por todos nosotros. Y si en algún momento hubiese tenido que venir a morir solo por mí, lo hubiese hecho. Así que eso también nos une, hermanos. Que así como tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Redentor. Y esto ha de hacernos sentir a todos nivelarnos y ninguno estar sobrevalorado. Tenemos una herencia en común. Somos parte del cuerpo de Cristo, concedido por Dios para el servicio. Algunos tienen mayores dones que otros, pero cada creyente tiene dones que son valiosos para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la herencia que tenemos es la misma y tenemos en primer lugar la promesa de la vida eterna. Por lo menos aquí, en el mundo en el que vivimos, vivimos en un mundo donde a la gente se valora por lo que tiene, por lo que es. Y eso marca la diferencia muchísimo. Y por eso estamos ubicados por estratos sociales. Y entonces el que vive en el estrato 5 es diferente al que en el estrato 1. Y puede ser que aquí en este mundo en el que vivimos, que es un mundo desigual, que es un mundo injusto, porque es un mundo que está lleno de de egoísmo, puede ser que aquí las personas se sobrevaloren por esas cosas. Pero sabe que eso en el cielo va a desaparecer, porque en el cielo todos nos vamos a sentar en la misma mesa. Si a mí me sirven un plato de oro, a todos les van a servir un plato de oro. Allí lo único que será diferente, escúcheme bien, solo habrá algo diferente, y es la corona. Y a algunos su corona les va a resplandecer más que a otros, pero eso depende de cada uno y su trabajo aquí en la tierra, porque eso está marcado por las almas que hemos llevado a Cristo. ¿Eh? Pero de resto, las cosas y las circunstancias serán las mismas para todas en el cielo. Pero hablando aquí en la tierra, aquí el Señor estableció su iglesia y Él dice, la iglesia es el cuerpo, yo soy la cabeza, y a cada uno nos dio una función importante. Ahora, no todos podemos ser las piernas del cuerpo, no todos podemos ser los brazos. No, no, el cuerpo necesita una uña, el cuerpo necesita el dedo meñique, necesita el dedo pulgar, todo. Y cada uno de nosotros cumplimos con una función, porque el Señor repartió los dones como Él quiso, Él llamó como Él quiso. Lo importante es que nosotros cada uno asumamos el rol en el cuerpo de Cristo y con los dones y los talentos que Él nos dio. Que a algunos les dio el don de cantar. ¡Qué bendición! Yo le decía ayer a mi esposa que charlábamos, colocamos himnos aquí en la casa en la mañana, mientras hacíamos el oficio, y yo le decía, ay, cuánto hubiese querido yo cantar y yo predicar y terminar mis sermones cantando, pero a mí el Señor no me regaló el don de canto, se lo dio a mis hijos, mi esposa lo tiene, tocan instrumentos musicales, pero yo lo he intentado, he tomado clases de música y no, es algo que mi mente no se organizó para eso, pero hay otros que lo hacen muy bien, y qué bendición por ellos. Entonces ahora lo que tengo que hacer es unirme, listo, mi esposa canta, bueno amor, usted canta y yo predico y unir los dones que cada uno tenemos para fortalecer la iglesia, pero cada uno estar con el don que recibió, pero escúcheme, todos hemos recibido algo del Señor, una herencia, y la herencia será para todos, así que eso nos debe unir, no nos debe dividir. Tenemos un mensaje en común. Los discípulos estaban unidos a través de un mensaje de la verdad presente que los distinguía del mundo. Y hoy lo mismo tenemos nosotros. O sea, la iglesia, el pueblo del Señor tiene el mismo mensaje. Es que el mensaje que proclama la iglesia, la castellana, el distrito de la castellana, no es diferente al que proclama la asociación. Tenemos un mismo mensaje, hay una misma verdad presente. Tenemos el mensaje de los tres ángeles, ¿sí? Entonces aquí no hay diferencias entre Palermo, entre el mensaje que predica Sarón, el mensaje que predica Kennedy. No, aquí el mensaje es el mismo, la misma verdad presente para nosotros. Tenemos una misión en común. Los discípulos estaban unidos a través de la gran comisión de Cristo de alcanzar al mundo con el evangelio. Sus ambiciones egoístas, su orgullo y el deseo de supremacía se consumieron en el altar del compromiso de llevar el evangelio al mundo. Ese es el interés y lo tenemos en común. Es que el mandato, porque no es una recomendación, no es si queremos, no es opcional, ir y predicar el evangelio, eso es para todos los que hemos
aceptado el Evangelio y hacemos parte de esta iglesia. Todos tenemos ese compromiso de predicar el Evangelio. No es que nosotros aquí no vamos a predicar, nosotros aquí sí vamos a bautizar, es que allí vamos a... No, eso es un asunto que es del Señor, es un pedido de Dios, porque escúchenme, la razón de ser de esta iglesia es misional. O sea, la iglesia existe porque tiene una misión y la misión es predicar el Evangelio. Si no existiese esa misión que Dios dejó a la iglesia, no existiría la iglesia. Y entonces el Señor predicaría su Evangelio de otra manera. De hecho, recuerden ustedes que aunque el Señor a nosotros nos dejó como la opción A para predicar el Evangelio, no somos la mejor opción que el Señor tenía. Porque el Señor tiene la opción de los ángeles. Recuerden que los ángeles querían venir a predicar el Evangelio y el Señor no les permitió. Y se los aseguro que los ángeles estuviesen haciendo una mejor labor, pues claro que una mejor misión que nosotros. Imagínense los ángeles predicando ellos mismos, ángeles de luz, presentándose aquí en la ciudad en diferentes lugares, presentando la verdad de los mandamientos. Ellos tendrían más opciones que nosotros. Y aunque nosotros no somos la mejor opción para Dios, somos el plan A para el Señor para predicar el Evangelio. Él podría permitir que se desplegaran todos los ángeles del cielo para venir y acabar con esto de una vez, pero nos dejó a nosotros, a la iglesia adventista, para ser la opción A para predicar el Evangelio, no siendo la mejor opción. Lo hizo por amor a nosotros, para que a través de todo este proceso de la misión, todas estas cosas salirán de nuestro corazón, porque es que la iglesia se pule y nuestra vida armoniza con el Señor y todas las ambiciones egoístas, el orgullo, el deseo de supremacía, todo eso se consume cuando nosotros empezamos a llevar la misión del Señor. Así que la iglesia no existe para otra cosa, porque si nosotros como iglesia solo existiésemos para nosotros, nos estuviésemos entreteniendo nomás y nos llenaríamos de egoísmo. Así que esas 5 cosas nos unen. Así que cuando los discípulos dedicaron tiempo para buscar a Dios en oración, el Espíritu Santo recalcó en sus mentes el hecho de que tenían un creador, un redentor, una herencia y una misión en común. Esas son las cosas que nos unen a nosotros. Tenemos también, hay un mensaje también. Entonces tenemos un creador, un redentor, una herencia, un mensaje y una misión en común. Esas cosas deben hacer que desaparezcan las barreras invisibles que hemos colocado nosotros que nos dividen a veces como iglesia, como distrito, como asociación y distritos, porque hay barreras de división y eso no puede existir. El Espíritu Santo no puede obrar en nosotros, todos somos una familia. Entonces vamos a mirar algunas preguntas. Ahora, una de las primeras preguntas que estábamos mirando es que si podemos tener opiniones diferentes. Claro que podemos tener opiniones diferentes, pero en medio de las opiniones diferentes tenemos que venir y buscar los puntos que nos unen. No enfocarnos en las opiniones que nos dividen, sino buscar los puntos que nos unen. Hay ocasiones en que mis opiniones personales crean conflictos en mi hogar o en la iglesia. Y aquí yo quiero que uno de nosotros nos coloquemos nuestras manos en el corazón, porque algunos de nosotros llevamos opiniones personales, que está bien, usted puede pensar de esa manera, puede ser su forma de ver las cosas, puede ser su forma de analizar las cosas, pero es su opinión personal. Y nosotros no podemos afectar la iglesia cuando yo tengo un cargo de liderazgo por mi opinión personal. O a veces también lo hago y lo traslado a mi hogar. Muchas veces nosotros somos los generadores de conflictos en el hogar, porque yo coloco mi posición personal y quiero que todos piensen como yo pienso, olvidando que las personas que están a mi lado también tienen sus opiniones y pueden también aportar. Y eso afecta en la iglesia. Entonces, hermanos, miren ustedes que quienes tienen más experiencia en la iglesia, quienes han ocupado cargos de liderazgo en la iglesia, saben de qué se está hablando. Y no hay que permitir que mis opiniones personales dividan una iglesia. A veces yo tengo mi forma de ver las cosas y quiero que todos
vayan por ese mismo lado y estamos afectando la iglesia del Señor porque se está dividiendo y está impidiendo que reciba la bendición. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y eso también usted lo traslada para su hogar. O sea, es más, lo que uno hace en el hogar, lo traslada para la iglesia. Y lo peor es que quienes tienen sus hijitos pequeños están viendo eso en ustedes. Ese es el reflejo que están recibiendo y ellos también serán igual que ustedes. Al crecer y al fortalecerse, llevarán y trasladarán esas cosas. Y miren que este asunto de las opiniones personales que generan tanta división, también cuando usted recibe un empleo, no puede trabajar en equipo porque usted se distancia a las demás personas cuando usted quiere imponer lo que usted piensa. Y no crea que lo que usted piensa siempre es lo mejor. Hay que tener cuidado con eso. A veces hacemos, y ahí también se une el orgullo. Entonces yo no agacho la cabeza, yo quiero avanzar. Y a veces uno mismo reconoce que está errado, pero ya por el mismo orgullo, ya uno no desiste. Hay que tener mucho cuidado con eso porque lo que va a generar es división. Así que cada uno de nosotros pensemos si en ocasiones mis opiniones personales crean conflictos en mi hogar o en la iglesia. Porque es que esto es lo que a veces crean mis opiniones, conflicto. ¿Qué podría hacer yo para reducir esos conflictos? Ahora recuerden ustedes que la iglesia somos cada uno de nosotros. Y lo que yo haga o deje de hacer, aportará. Entonces cada uno de nosotros revisemos si de repente a veces tenemos que orar un poquito más, pedirle al Señor que nos ayude a ser más dóciles, a ser más respetuosos, para que esto no suceda. Si tengo sentimientos de hostilidad hacia otro miembro de la iglesia, ¿qué pasos prácticos puedo dar para reducir el conflicto? Hay hermanos en la iglesia que no se pueden ver y esto no debería pasar. Hay hermanos que tienen conflictos serios con el pastor y esto no debería pasar. Entonces, si en estos momentos yo personalmente estoy experimentando un sentimiento hostil, cuando esa persona habla, yo de una vez tengo también que venir a hablar porque no resisto lo que él diga. ¿Qué puedo hacer para que eso ya no siga sucediendo más en la iglesia? ¿Qué paso puedo dar? ¿Qué creen ustedes allí? ¿Qué creen? Yo pienso que lo primero que hay que hacer es orarle al Señor. Orar al Señor para que nos ayude a entender de qué se trata esto, a deponer esas cosas. Y yo creo que uno de los pasos es llamarlo, hablar. Y de pronto cuando uno habla, cuando uno expresa lo que siente hacia esa persona, se libera de esa carga y entonces va a reducir el conflicto, porque aquí lo que queremos es, recuerden hermanos, unir. Esa fue la oración de Jesús. Yo quiero que sean uno, experimenten el verdadero amor y en esa situación va a descender el Espíritu Santo. Se han agraviado innecesariamente y estoy luchando por relacionarme con el que me causó daño. ¿Cómo puedo tomar la iniciativa para salvar distancias en una relación? Y miren que esto no solo sucede a nivel de la iglesia, también sucede a nivel de nuestro hogar. ¿Será que nos hemos hablado duro? ¿Nos hemos en una junta de iglesia? No sé, pensemos. Ahora, no vayan a pensar, este proceso, como les mencioné, lo he ayudado a liderar en varios distritos y es difícil, ¿no? Porque esto de alguna manera es como uno meterse en el rancho, pero es lo que vivimos en todas las iglesias. Recuerdo, escrito un pastor de mucha, y él sabe lo que se ve. Yo le decía a los hermanos, aquí no hay publicidad política pagada. O sea, aquí el pastor Osa no me dijo, venga, pastor, yo necesito que me dé estos temas, porque no, aquí estamos siguiendo pues como el formato del libro. Y esto, ya les digo, yo he estado estuve los 10 días con Engativá, lo hice con Kennedy, con Chía, y es el mismo proceso, o sea, es el mismo proceso, es complejo, es difícil hablar de estas cosas, porque esto es lo que sucede, y alguien puede llegar a pensar, pero vean, ¿sí ve? Me están aquí atacando a mí, y acá no se trata de atacar a las personas, sino atacar lo que está causando el daño, y esto lo sufrimos todos, esto también pasó con nosotros los pastores cuando estuvimos nosotros reunidos allá, porque es lo que vive el ser humano, es la realidad de nuestra vida, de las luchas que tenemos cada uno en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo puedo tomar la iniciativa para salvar distancias en una relación? Hermanos, no podemos distanciarnos. Hay gente que prefiere distanciarse, pero saben que al distanciarse usted no está tomando la mejor actitud. Usted por lo menos en su casa
siente que cuando usted habla genera polémica, entonces usted dice, yo mejor me voy a distanciar. Esa no es una buena actitud, porque con eso usted no está resolviendo nada. Recuerden que aquí tenemos que ubicarnos, decir, hombre, esto se trata del Señor, no se trata de usted, no se trata de mí, no podemos ser egocéntricos. A veces queremos ser el centro y queremos que todo gire en torno a mí, y entonces cuando no se puede hacer así, usted pierde la paciencia y se distancia. De esa manera usted no está aportando, al contrario. Entonces, ¿qué puede hacer usted para salvar distancias? Recuerden que aquí no estamos generando distancias, estamos salvando distancias, porque la oración del Señor, yo deseo que sean uno, así como yo y el Padre somos unos. Si soy dirigente de una iglesia local, ¿qué puedo hacer para fomentar la unidad? Y aquí ya tiene que ver con cada uno de nosotros, con todos los que estamos aquí. ¿Cómo puedo hacer yo para fomentar la unidad? ¿Qué puedo hacer yo? Recuerden, puede ser que usted tenga, miren, hemos tenido dificultades en la iglesia, solo por lo menos, es un ejemplo, yo no voy a entrar a polemizar con eso, con los himnos, porque hay un himno, que hay un coro, una cosa, y eso genera división, y eso no debiera generar división, al contrario, debería ser una bendición, unirnos a cantar, a adorar, cada uno, pero hay que mirar cómo puedo hacer yo para fomentar unidad. ¿De qué manera la participación personal en la misión promueve la unidad de la iglesia? Entonces, ¿cómo yo, haciendo lo que a mí me corresponde, puede fomentar esa unidad en cuanto a lo que la iglesia en general tiene que hacer? ¿Cómo puede usted tener iniciativas para participar en la misión? ¿Cómo usted puede participar en la predicación del evangelio generando también unidad en la iglesia? La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día del Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. Así que, hermanos, la mayor bendición que necesitamos a esta hora de la iglesia en este tiempo, ni siquiera la bendición de más conocimiento, porque la iglesia tiene un conocimiento sólido. Como nunca antes, la iglesia a través de la historia, Dios le envió toda la luz que había sido posible enviar. Tenemos la Biblia, tenemos espíritu de profecía. O sea, hoy tenemos la claridad como nunca antes, pero necesitamos es el Espíritu Santo. La iglesia primitiva, no tenían la luz que nosotros tenemos, hermanos. Ellos no tenían el espíritu de profecía, no veían las cosas como nosotros la veíamos, pero ellos tenían el Espíritu Santo, hermanos. Y esto los hizo fundamentales para avanzar, y eso es lo que necesitamos nosotros hoy también. Entonces, hermanos, hemos llegado al final de esto. Esperamos que Dios nos ayude, que cada uno de nosotros demos lo mejor de nosotros, tengamos la mejor actitud. Y usted puede pensar diferente, ¿saben? La iglesia nos da espacio para pensar diferentes. Y la iglesia nunca ha censurado a nadie por pensar diferente. Porque algunos han tratado digamos, por decirlo de esta manera, victimizarse, diciendo que es que la iglesia, no, la iglesia, yo ya llevo 14 años trabajando en esta iglesia y la iglesia de alguna manera no castiga por pensar diferente. El tema es cuando yo quiero que todos piensen como yo pienso. Y yo puedo tener mis conceptos personales, algunas cosas, pero yo no puedo permitir que lo que yo pienso, todo el mundo lo quiera pensar y entonces empezar a divulgar. Hay cosas que yo hago como hacía la Virgen María. ¿Recuerdan ustedes la Virgen María cuando veía a Jesús? Dice que guardaba muchas cosas en su corazón. Y así sucede. Hay cosas que nosotros no las vamos a poder resolver en esta iglesia. Y simplemente hay que guardarlas en nuestro corazón. Y si no van a beneficiar si no van a ser de bendición, ¿para qué yo voy a pelear por algo que sé que va a causar más daño? Entonces, hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Y esto es difícil, ¿saben? Esto no es tan fácil, porque esto también tiene que ver con nuestros intereses, el orgullo que hay en nosotros, como nos hemos formado, como nos educaron, porque es que esto va desde el hogar. Como a mí me educaron, como a mí me formaron, y entonces yo adquirí un carácter y así yo quiero ser, pero pues es solo la gracia del Espíritu Santo.
Y recuerden que cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de algo, una propiedad nuestra, es la propiedad del Señor y tenemos que tratarla con mucho respeto. Que Dios los pueda bendecir, que Dios por su gracia y su Espíritu Santo nos pueda ayudar a deponer esas cosas y que desde hoy en adelante como iglesia, como distrito La Castellana, seamos una familia. Porque es que la iglesia, más que una iglesia, más que una comunidad religiosa que se unen a orar y a predicar, debemos ser una familia en Cristo. Y que de aquí en adelante todos entendamos que debemos ser uno, porque somos hechos por el mismo Creador, tenemos al mismo Redentor, hay un mismo mensaje y hay una misma misión para cumplir. Y Dios los bendiga y en medio de las diferencias busquemos la unidad. Dios los acompañe. Buenos días, hermanos. Los invito a que donde estamos nos coloquemos de rodillas o inclinemos el rostro y oremos para finalizar esta reunión. Señor Jesús, gracias te damos por este hermoso día que nos das. Gracias te damos porque nos das el privilegio, Señor, de madrugar a reunirnos para escuchar de tu palabra, para orar, para pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado en nuestra iglesia, en todo alrededor del mundo, para pedirte, Señor, que podamos ser fieles a ti, fieles a tu palabra, para que podamos estar dispuestos, abiertos a recibir tu Espíritu Santo, Señor, y a trabajar conforme a como Él quiere, a como tú quieres. Te pedimos, Señor, una bendición muy especial por este día, que sea de bendición para cada uno de nosotros, que podamos nosotros ser bendición y crecer más y más en lo que tú quieres para nosotros. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice los líderes, bendice los pastores, los líderes de iglesia, los miembros de iglesia, Señor, y haznos uno como tú eres uno con el Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada día ir venciendo esas cosas que nos hacen alejarnos de ti y que nos hacen
que no podamos vivir una vida como la que tú quieres que vivamos. Perdónanos, Señor, porque a veces somos tan necios y tan tercos y no somos capaces de cambiar lo que tú quieres que cambiemos. Pero te pedimos de todo corazón, Señor, que obres en nosotros, que no te canses de trabajar y que sigas ayudándonos, porque nosotros de corazón, Señor, estamos dispuestos. Por favor, perdona nuestros errores y faltas. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. Ayúdanos a ser la luz que debemos ser en este mundo. Lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, pero sí en los méritos de nuestro amante y Salvador, Cristo Jesús. Amén.